enseñar, ¿verdad? Los mandó en parejas también, excelente. ¿Qué más se recuerda? ¿Perdón? Les enseñó a orar, le pidieron enséñanos a orar, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más? Ese es clave, les dijo va a haber dificultades, pero hay una cosa que todavía es más clave para que usted y yo sepamos que va a pasar problemas y dificultades, y está en la última porción, en el último párrafo. ¿Cuál es? No, en el último párrafo de este capítulo, no en el libro de Mateo. Que hay recompensas. O sea que no vamos a trabajar para el Señor en balde, hay recompensas para nosotros. Amén. Hay recompensas para nosotros. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Me avisa? Oramos entonces. Vamos a orar para escuchar de nuevo la porción del capítulo 11 y ver un video que nos ubica un poco mejor. Padre, gracias te damos, papito lindo y Dios eterno, en esta noche, Señor. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia, Dios eterno. Pedimos el perdón de nuestras faltas, anhelamos ser aceptos delante del trono de su gracia y le suplicamos, Dios, que usted nos hable a cada uno de los que aquí estamos, Dios. Gracias, papito lindo. Ponemos delante de usted nuestras necesidades, sueños, deseos, anhelos, problemas, limitaciones, Dios, y que podamos aprender de Juan el Bautista, Señor, de su conducta, de las cosas correctas e incorrectas en esta noche, Señor. Padre, ponemos nuestras necesidades y le pedimos, le suplicamos, Señor, le imploramos, extienda su mano poderosa sobre nuestras necesidades para bendecirnos, Dios, por favor. También declaramos, Dios, que alrededor nuestro sus ángeles nos guardan y nos protegen, Señor. Padre, toda acechanza del enemigo que quiera venir a este lugar y a nuestras vidas, la atamos, la reprendemos y la echamos fuera con autoridad, como aprendimos en el capítulo pasado, Señor. Y declaramos que sus hijos estamos en el hueco de su mano, Señor. La echamos fuera de este lugar y de sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Y declaramos, Dios, que su presencia reina y gobierna. En el precioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en palacio de reyes. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia, y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir.
El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en la plaza, se gritan diciendo: os hemos tocado la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un glotón y a un ebrio, amigos de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, tiempo ha que se habrían convertido en sayal y ceniza. Yo os digo, será más soportable para Tiro y Sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! Hasta el Hades te hundirás. Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, subsistiría hasta hoy. Os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón.
hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, le damos gracias, Dios, porque hemos podido escuchar de su palabra. Pedimos, Dios, que a través de su Espíritu Santo, Señor, por su gracia y su bondad, Señor, usted nos hable a cada uno, Señor. Que podamos, Padre, crecer un poco más espiritualmente y acercarnos más a usted y a su Hijo, Papito. Le suplicamos por cada necesidad, le suplicamos por cada problema, que usted haga su obra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy vamos a ver una etapa que da bastante de qué hablar en la Biblia. Hijo lindo, si le decía a tu mami si queda la botella de agua. Da bastante de qué hablar porque Juan el Bautista es un personaje muy especial en la palabra, pero no terminó bien. ¿Quién se recuerda cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado. Así como dicen, como decimos, bromeando nosotros. Le dieron en la nuca, literalmente. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. ¿Perdón? ¿Cumpliendo el deseo? La hija de Herodes, no. Se llamaba Herodías. La hija de Herodías. Esa era mujer. La mamá de esta muchacha era mujer de un hermano de Herodes. Dicen que hacían, en la historia lo cuentan, no la palabra, gracias mi amor, que hacían fiestas y que llegaban y se quedaban hasta una semana. Y en una de esas, Herodes llegó y se la trajo. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por eso Herodes le guardaba un poquito de respeto, ¿verdad? Pero la mujer es la que lo odiaba más. Entonces, en la oportunidad que tuvo, cuando salió a bailar la muchacha, la hija de ella, y le dijo, Herodes estaba ya medio, en buen salvadoreño, sonado, mareado. Y hoy no ha venido el hermano Luis. ¿Qué se me hizo el hermano Luis? Hoy le vamos a poner falta al hermano Luis. ¿Verdad? Le dijo, era un dicho que tenían los reyes, hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Qué significaba eso? Te doy todo lo que me pidas. Porque la vio bailar y agradó a los invitados que él tenía, otros que estaban bolos, ¿verdad? Entonces la mamá le dijo a la muchacha, pedile la cabeza de Juan el Bautista. Imagina, hermano, que le estaban diciendo, pedí lo que querrás. Y terminó pidiendo la cabeza de alguien. Qué terrible, ¿verdad? O sea, si la mujer le hubiera dicho, mira, pasemos un buen salvadoreño, ¿verdad? Dame $100,000, él los hubiera dado. Él era muy rico. Pero ella terminó pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué sucedió eso de que eso es lo que vamos a ver ahorita? Y lo vamos a analizar con temor y temblor, porque es algo de lo que se escribe, que comentan algunos teólogos. No está bien claro, pero es algo que podemos tomar. Vaya conmigo, por favor, al inicio del capítulo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Él habló con los 12. Primero habló con la multitud, que era lo que estaban en el Sermón del Monte.
después habló con sus 12. Y dice, después de que terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí. ¿A qué se fue? Enseñar y predicar. O sea, a proclamar y a instruir a la gente. Mire qué precioso. No dice que fue a sanar. Aquí dice que fue a... Pregunto, ¿qué sería más importante para Jesús? ¿Enseñar o salvar o sanar? ¿Enseñar y salvar o sanar? ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Perdón? Salvar. Ahora, mire qué terrible es y cómo podemos confundir. En la actualidad, ¿qué es lo que más atrae a la gente? ¿La salvación o la sanidad? ¿Qué es lo que más atrae a la gente? ¿La salvación o la bendición económica? O sea, que estamos desviados, ¿verdad? O sea, no era la prioridad del Señor, sino que nos desviamos. Ahora, ojo con esto. No es nuevo que humanamente nos desviemos de lo que el Señor quiere. Pero por eso el Señor pone los llamados de atención. Este llamado con Juan el Bautista es un llamado muy fuerte, de cómo podemos desviarnos de lo que el Señor quiere para nosotros y cuál es lo más principal, cuál es lo esencial del Señor. Dice, Él vino a enseñar, Él vino a predicar, Él vino a proclamar, Él vino a predicar, dice, en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿a dónde estaba Juan? Dice, en la cárcel. Juan, si se va un poquito más atrás, ahí ya vamos a regresar aquí, si quiere, ponga el dedito por ahí, vea más atrás, vea donde se sabe que ya estaba preso en el 4:3. Vamos a ver. 4:12 es, 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba, ¿cómo dice? Volvió a Galilea. Él estaba con ellos, pero se fue de regreso a Galilea cuando oyó que lo metieron preso. Pregunto, ¿tuvo miedo Jesús que lo metieran preso a él? ¿Y entonces por qué se fue? ¿Te acuerdas cuando estudiamos esa parte? El sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. El Señor nos mostró una manera de apartarnos cuando vemos el mal. Juan estaba preso y lo veíamos en aquella porción. Volvamos al 11. Hoy vamos a estudiar algo fuerte de Juan el Bautista. Espero en Dios que el Señor ponga la palabra correcta para poderlo decir como debe ser. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire qué tremendo. Juan lo bautizó. Tenemos que tener cuidado con esto. Juan lo bautizó. Y cuando lo bautizó, Juan vio, en el video ponen donde Juan estaba preso una palomita, ¿se fijó? Que es como el símbolo del Espíritu Santo, decir aquí estaba, ¿verdad? Pero no es que sea bíblico. Juan vio que descendió el Espíritu como que fuera una palomita y se posó sobre el Señor. Unos videos lo ponen que se le posa aquí, otros ponen que se le posa aquí. Dice que los cielos fueron abiertos y desde el cielo habló, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan escuchó, Juan vio, pero hoy que estaba preso mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermano, si usted viera a Jesús bajar al bautismo, si usted mira la paloma, el parecido a paloma, si usted mira los cielos abiertos y hay una voz del cielo, ¿dudaría que Jesús es el enviado? ¿Aló? ¿Dudaríamos o no dudaríamos? No. ¿Y por qué Juan dudó? Oiga, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces en las dificultades dudamos. En las dificultades dudamos y tomamos el camino incorrecto. Cuando tenemos problemas, comenzamos a dudar
Juan estaba preso, hermano. Así como lo sacan ahí. O sea, como está, el video lo saca y lo saca con grilletes y todo, pero a ellos no los ponían así donde hubiera luz, los metían en cuevas y los ponían hasta adentro. Imaginen lo que significa estar en lo oscuro. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en oscuro cuando no quiere estar en oscuro y cuando sabe que es de día y es oscuro. Es terrible. Es terrible. Yo soy claustrofóbico. A mí no me gusta estar encerrado. Yo cuando siento todo cerrado me siento... Ya no va a venir y entrar a mi oficina, lo primero que hago es abrir las ventanas y abrir la puerta. Y había cortina ahí, la quité la cortina. Porque pues, yo quiero que se mire para afuera, yo quiero sentir... A mí no me gusta eso. Pero imagínese Juan metido y encima de eso todavía encadenado. Si yo bauticé a Jesús, ¿y por qué estoy preso? Y encima de eso no me viene a sacar. ¿Dudaríamos o no dudaríamos? ¿Sí o no? Que con menos dificultad que eso algunas veces hemos dudado. Sí, tenemos que tener cuidado. Las dificultades deben de servir para acercarnos al Señor y no para alejarnos del Señor. Cuando usted y yo tenemos dificultad, eso genera crecimiento. Si usted y yo nos acercamos al Señor. Juan tuvo 2 pasos. Uno bueno y uno malo. Que es lo que vamos a ver ahí. Mandó a los discípulos y les dijo, ¿eres tú, versículo 13, el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál fue lo bueno? ¿Qué fue lo bueno en eso? ¿Cuál fue lo malo en eso? Dudó, exactamente. Oiga hermano, la duda, el pecado no entra por el pecado entra por la puerta que se llama duda. Cuando usted y yo comenzamos a dudar, la fe ya se cayó. Lo contrario a la fe no es el no creer, lo contrario a la fe es la duda, porque ya media vez caímos en la duda, ya comenzamos a negar. Cuando usted y yo comenzamos a dudar, ¿será que Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya caminamos mal. O sea, eso fue lo malo, la duda. ¿Cuál fue lo bueno? Supo a quién preguntarle, exactamente. Cuando usted y yo tenemos duda, hermano, no ande preguntando a la gente, no le ande preguntando a otro que tiene más dudas. Cuando usted y yo tenemos dudas, tenemos que preguntarle al Señor. Él es el que nos va a dar la respuesta, Jesús tiene la respuesta. Señor, ¿por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Qué es lo que usted quiere que suceda en mí? ¿Quiere que yo crezca o me está corrigiendo? ¿Cuánto debo de esperar, Señor? Juan hizo lo correcto en ese sentido. Juan mandó a preguntarle a Jesús, no le mandó a preguntar a otro. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora mire qué lindo es el Señor cuando responde. En el video no se muestra así, pero vea cómo dice así en la palabra, aquí donde vamos a leer. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué dice? Oís y veis. ¿Sabe qué significa? Que cuando ellos llegaron y le preguntaron, Jesús buscó de los ciegos que estaban allí y le dijo, te abro los ojos, te sano. Los ciegos veían. Los sordos, dice, ya podés oír. Y comenzó a sanarlos enfrente de ellos. Por eso le dijo, el video aquí solo lo habla. Pero cuando lo que dice allí es que cuando ellos mandaron a preguntar, el Señor estaba sanando enfermos. Entonces, anda a contarle a Juan lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Para que no dude. Para que no dude. Ahora, oiga esto, por favor, que es el mensaje principal de lo que tenemos esta noche. Cuando usted y yo dudamos y nos equivocamos de camino, sufrimos las consecuencias. Cuando usted y yo dudamos y nos equivocamos de camino, sufrimos las consecuencias. Cuando usted y yo dudamos, nos apartamos. Cuando usted y yo dudamos, si no nos apartamos, dejamos de avanzar por lo menos. Y eso nos quita
lo que Dios tiene para nosotros y nos acarrea consecuencias. Hay teólogos que dicen Juan el Bautista tenía que haber seguido a Jesús. Pero Juan el Bautista lo bautizó y lo dejó que se fuera. Y siguió, oiga, bautizando personas. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, mira, aquel que vos bautizaste allí está bautizando al otro lado. O sea, ¿por qué Juan andaba todavía haciendo lo que ya había terminado de hacer? Su tiempo ya estaba terminado. Pero Juan siguió haciendo lo mismo que estaba antes de que Jesús viniera. Él debería haber seguido a Jesús. Si él hubiese seguido a Jesús, no lo meten preso, porque era su papel, pero él siguió con lo que, de la misma manera. Hay cosas que usted y yo, oiga por favor, tenemos que cambiar en nuestra vida cuando Jesús nos habla, cuando Jesús se nos muestra, cuando Jesús nos confirma. Jesús lo confirmó a Juan. Jesús bautizó, Juan bautizó a Jesús, pero Jesús lo confirmó. Es necesario que así acontezca. Entonces Juan no dejó de hacer. Son los gatos, hermano, no se preocupe. De allá lo veo yo, y la ardilla también allá. De allá lo veo yo cuando andan corriendo aquí arriba. Juan estaba llamado a seguir a Jesús. Juan era no fue discípulo, era un profeta. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante para consolidarlo ahí. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice el versículo 4. El Señor nos confirma lo que usted y yo queremos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso, versículo 5, es toda la diferencia, o resume la diferencia que Jesús vino a hacer de lo que hacían ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos a los pobres no se les predicaba. Los ciegos, los cojos, los enfermos ni siquiera podían entrar al templo. Pero el Señor vino y no hizo excepción de personas. Él vino y a todo el mundo lo trató igual. Dijo, vayan y cuéntenle a Juan. No lo que yo digo, sino lo que ustedes miran. Eso es duro. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que lo mandó el Señor a hablar a los discípulos con Juan? Lo que veían y lo que oían directamente. Es clave que usted y yo, mire qué lindo es esto, hermano. Es clave que usted y yo nos movamos dentro del camino del Señor, haciendo las cosas que Dios manda, porque ahí vamos a ver las cosas que Dios hace. Hay gente que nunca va a ver las cosas que Dios hace porque no está en el camino correcto o porque en las primeras de las pruebas se echa para atrás. Usted y yo vamos a ver las cosas que Dios hace. Es precioso, es sabroso que usted sienta que en su vida las cosas van cayendo, y usted dice, esta bendición no me la esperaba, esto no me lo esperaba, bendito Dios que vino, esta reacción de esta persona no me lo esperaba, bendito Dios que reaccionó, esta situación de trabajo, no, esta situación del colegio, esta situación del estudio, esta situación familiar, no me la esperaba, pero bendito Dios que van sucediendo. Esas son las cosas que nosotros vemos, y eso es lo que usted y yo tenemos que hablar. Porque si no, solo somos teólogos, no somos cristianos. La diferencia entre un teólogo y un cristiano es que el teólogo sabe el cristianismo, el cristiano vive el cristianismo. Y usted y yo somos llamados a vivir el cristianismo. Dice, vayan y cuéntenle lo que ustedes han visto. Aquí no solo se trata de oír. El cristianismo no se trata de oír.
El cristianismo se trata de ser luz y sal. Se lo voy a resumir fácil. Si usted se muriera hoy, ¿cuántas personas? De aquí para atrás. No, ya iba a decir la pregunta. Si usted se muere hoy, ¿para dónde va? No, de aquí para atrás, de su vida, de hoy para acá, los que tenemos 60 años, los que tienen 40, los que tienen 30, los que tienen 20, los que tienen 15 para atrás. ¿Cuántas personas han conocido del Señor por lo que usted ha visto y las personas han visto en usted? Porque si no, no hemos cumplido. Porque usted y yo tenemos un propósito, y el propósito es seguir haciendo la obra que Dios comenzó a hacer sobre la tierra. A eso nos puso el Señor. Vayan y vean, le dijo. Vayan y cuenten lo que ustedes han visto. Usted y yo tenemos que ver la obra de Dios. Usted y yo tenemos que ver la obra de Dios. Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, dijeron ellos. Usted y yo tenemos que ver la obra de Dios, hermano. Tenemos que tener fe que vamos a ver la obra de Dios. Yo solo estoy esperando esa bendición porque de que me viene, Dios me la prometió. Yo oro por un enfermo y yo estoy creyendo que va a sanar. Diferente es cuando yo solo lo digo. Sé sano, porque así dice la Biblia. No. Yo tengo que creer que Dios me va a usar para sanar. Y orar con fe. Y decir, Señor, que no sea por falta de nuestra fe. Y vamos a verlo. Yo les he contado 40 veces. 40 veces es poco, quizás mucho. Quizás más. El corazón de Gabriel. Para mí es bien fácil predicar con Gabriel enfrente, que Dios sana. Sí decían que tenía un hoyo en el corazón. Que a lo mejor no duraba 5 años. Y hoy ya va a cumplir 30. 29 y medio. Para mí es bien fácil decir Dios le sanó el corazón. Si lo tengo aquí. Anda a contar las cosas que ha visto. No se trata solo de hablar, se trata de ver la obra de Dios. Dios le sanó el corazón, le dio un corazón nuevo. Corazón nuevo te fuiste a meter tú. Sí. Entonces, Dios no lo pone. Ahora, ¿qué pasaría si yo no predico? Ni lo quiero imaginar, ni lo quiero pensar. Ay de mí, decía Pablo, si yo no predicara. Pero usted y yo tenemos que pedirle al Señor que haga obra en nuestra vida. Si Él nos ha prometido eso, con eso comenzaba ese capítulo. El capítulo anterior y hoy lo que sigue también este. Amén. Usted y yo vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Ahora, lo que hay que tener cuidado es esto con Juan el Bautista, que ese es el mensaje principal de esta noche. Juan el Bautista lo vio, pero siguió haciendo lo que antes hacía. Juan se siguió comportando de la misma manera que antes se comportaba. Versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle, ¿qué cosa dice? Dice que este es tremendo, porque eso hace pensar que Juan el Bautista halló algún tropiezo en él. ¿Por qué? Porque este es ese versículo ahí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, Juan encontró un tropiezo porque no hizo lo que tenía que hacer y entonces algo de eso lo apartó para alcanzar lo que Dios tenía para él, lo que Dios quería para él. O sea, Juan se apartó. Eso fue un tropiezo. Y ahora mire lo que sucede. Versículo 7. Mientras ellos se iban, mire qué lindo, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Se recuerda que Juan predicaba en el desierto, ¿verdad? ¿Qué salisteis a ver del desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, algo quebrado, ¿verdad? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? ¿Se acuerda? Con cuero de cabello, ¿verdad? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, ¿qué dice ahí? Sí os digo, y más que profeta. O sea, era más todavía que un profeta. Mire qué tremendo la comparación que el Señor hace de Juan. Porque
este es de quien está escrito. Eso está en Malaquías todavía más atrás. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, o delante de tu cara, ¿verdad? Delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Pero él no solo preparó el camino, después siguió haciendo lo mismo. Siguió haciendo lo mismo. Hay momentos en que usted y yo tenemos que cambiar dentro de la vida del Señor. Hay cosas que tienen que cambiar, porque eso significa crecer. Amén. Sigamos, ya va a ver esto. De cierto os digo, mire qué tremendo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hermano, dígame nombres de profeta en el Antiguo Testamento. Isaías, Elías, Jeremías, Eliseo. El Señor dijo que este era más grande que todos ellos. Imagínense lo que era Juan para el Señor. Dice, este es más grande que todos. De los nacidos de mujer no hay uno que se le compare a Juan, dijo. Pero mire qué tremendo es. Esto que tenemos que aprender, yo lo he titulado aquí, donde dice, no se es ni tan grande, ni tan sabio, ni tan espiritual como para no equivocarse. Porque esto es uno de los problemas que podemos tener. A veces nos consideramos o muy santo, o muy inteligente, o muy sabio, muy conocedor, que creemos que no nos vamos a equivocar. Juan el Bautista, a pesar de tener ese nivel que el Señor le dio, se equivocó. Usted y yo no podemos pensar que en nuestra fuerza no nos vamos a equivocar. Usted y yo tenemos que depender del Señor. Especialmente para los que somos líderes. Cuando uno va subiendo en liderazgo, se va sintiendo así bien fácil. Que hay cosas que son bien fáciles para mí y bien difíciles para otro, ¿verdad? Entonces, allí dice el Señor, mire, dice, no se ha levantado, en versículo 11 estamos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero, mire, el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué cosa dice? O sea que, mire qué lindo es esto. Entre los dos reinos que hemos estado hablando, el reino natural y el reino espiritual, el más chiquito del espiritual es más grande que el más grande del reino natural. ¿Me voy a entender? Si lo queremos ver así, el más grande de los hombres es más chiquito que el más pequeño de los ángeles. Si queremos poner ángeles en el nivel espiritual. Oiga, ni usted ni yo, por más que crezcamos, nos vamos a poder comparar con lo que el Señor nos va a dar allá adelante. Pero tenemos que tener cuidado, porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Para no equivocarse hay que estar tomado de la mano del Señor. Y hay que saber volver al camino del Señor. Es bien fácil cuando uno se comienza a apartar. Juan el Bautista, su llamado era preparar el camino. No había nadie más grande que él. Hasta allí. ¿Cuándo fue? Cuando se apartó. ¿Por qué tuvo que morir decapitado? Porque se apartó del plan de Dios. El plan de Dios, lo que juzgan teólogos, ¿verdad?, era que él predicara del nacimiento del Señor, de la venida del Señor. Y quedó, porque dice, este es otro versículo también que se presta y que hay gente que lo tergiversa un poco. Vamos a ver, estos dos versículos siguientes son claves. 12. Desde el día de Juan, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué dice? ¿Cómo tenemos que ser usted y yo? ¿Cómo tenemos que ser? Violentos. Violentos. ¿Cómo tenemos que ser? Se queda bien. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Por qué no me contesta? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo tenemos que ser? Y entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Oiga, violentos no arrebatados. Violentos no con la gente, sino con las cosas que tenemos que
violar o cambiar para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Juan el Bautista vino a violar las normas de conducta que tenían. La gente vivía, dice, ¿dónde lo vieron ustedes que vivía? ¿En un palacio? No, pero era el más grande. O sea, él merecía vivir en un palacio. Él vino y violó, cambió la situación. Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Usted revise qué cosas en su vida tienen que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Los violentos, fíjese, lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo Jesús nos salvó? ¿Nos salvó de una manera pacífica o de una manera violenta? En su actuar pacífico. Exactamente, vamos a lo mismo, a lo espiritual. Hermano, nadie se atrevía a decirle nada al sumo sacerdote. No se compara, no tiene comparación, pero humanamente es lo que podemos ver. Como que, no usted, porque usted no, ¿verdad? Como que un católico se para y le grita al Papa. ¿Qué cree que diría la gente hoy si un católico se para y le grita al Papa? ¿Cómo? Lo apedrean por lo menos. Y sale ahí quien le dice, sos condenado y toda la cosa. Jesús le dijo, ¿y por qué me pegan? Pues lo que estoy diciendo no es verdad. Pablo todavía dijo, no lo había conocido, pero Jesús no. Los esquemas espirituales sí los cambió. Si él hubiese seguido, oiga qué tremendo es esto, usted y yo seríamos una extensión de el judaísmo, pero él vino y cambió, él vino y mutó, si queremos decir así, el judaísmo. Dice, he venido a cumplir lo que se había. Para eso había que cambiar. Él lo hizo de una manera no violenta a nivel personal. Los momentos violentos que se miran de Jesús es cuando limpió el templo para comenzar su ministerio y cuando terminó su ministerio que limpió el templo. De ahí lo que le gritó a los fariseos. O sea, si lo vemos, eso es puro aspecto religioso. A los fariseos les dijo hipócrita. Imagínense que le digan a uno hipócrita enfrente de la más gente. ¿Cómo nos sentiríamos? Hipócrita, les dijo a los santos que nadie les decía nada. Cuando ellos pasaban, la gente se arrodillaba, le agarraban la mano, todavía algunos lo hacen, y le besaban la mano. Calderón solo hizo cuando vino el Papa pasado aquí. Juan Pablo. ¿Por dónde estaba usted en la cola? Hermano, esos estaban acostumbrados a eso y sale Jesús y les dice, hipócritas, generación de víboras. Terrible, ¿verdad? Un aspecto espiritual. En el aspecto espiritual las cosas vinieron a cambiar. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque, mire qué tremendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron. Este es un versículo que genera pugna hoy. Pregunto, ¿hay profetas ahora? ¿Por qué? ¿En qué se basa para decir que no? Léalo. Le vamos al chance para que lo busque. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted cuando predica? Por eso le digo que es un versículo que ha generado polémica. Dice, los profetas estaban hasta Juan. ¿Por qué? Los profetas en el sentido del anuncio de que Jesús venía. Hasta ahí, todos los profetas anunciaban el nacimiento de Jesús. Pero si había nacido, el último que lo anunció fue Juan. De ahí para allá ya no podían decir, va a nacer, si ya había nacido. ¿Me explico?
porque surge eso. Hay gente que así lo predica. Este es un versículo polémico, porque hay gente que lo dice así. Ya no hay profetas en esta época. Lo pongo bien sencillo. Pablo fue profeta. Silas fue profeta. Los dos que mandaron, los discípulos todavía después, los discípulos después todavía, que los mandaron a que profetizaran. Léalo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos terceros días nos ha dado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo este universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí sustenta todo, porque en la palabra está con su poder. Y dice que nos habló por los profetas anteriormente. O sea, gracias hermano, ¿qué es lo que tenemos que entender por profecía? Es lo que hacen los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Anticipar y hablar lo que Dios quiere hacer. Y de hecho, no es el único. Hay más profetas. No creí que nos generara la pugna, pero mira en profetas, buscarlo como profetas en... al buscarlo como profetas, ahí aparece Pablo, Silas, ¿quién era el otro? Hay dos más que los mandaron a profetizar. Todavía después, ya me voy a acordar. O sea, sí hubieron más profetas. Pero hasta Juan llegaba porque anunciaban el nacimiento de Jesús. Ya los que seguían ya no podían anunciar. Usted y yo profetizamos. Cuando usted y yo decimos, Dios me ha dicho, o usted siente en su corazón, aún para usted, Dios me ha dicho a mí que debo predicar de esto. Estoy profetizando porque estoy diciendo algo que ya para después. Cuando yo oro y le digo, te va a ir bien en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando. O sea, no soy un profeta como los que aparecen en la palabra, que como el eslabón que el Señor ha puesto en el plan para el desarrollo del plan mesiánico, que es eso exactamente lo que sucede. Porque todo el Antiguo Testamento, y esto lo tenemos que ver así, todo el Antiguo Testamento alumbra hacia el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el primer versículo que anuncia hasta en el Antiguo Testamento? El primer versículo que anuncia hacia el nacimiento de Jesús. Eso es un versículo bien famoso, no se le va a olvidar. ¿Génesis? No. ¿Génesis 3? ¿3? ¿Perdón? No, clama a mí es Jeremías. No, Génesis 3:15. Dice, tú le herirás en la cabeza. No, tú le herirás en el carcañal y él te herirá en la cabeza. Ese era el nacimiento de Jesús, el que iba a venir a destruir a Satanás. Satanás le iba a pegar como algo de una herida menor, pero ya está anunciada en profecía el nacimiento de Jesús desde el Génesis capítulo 3:15. Entonces, todo el Antiguo Testamento alumbra al nacimiento de Jesús. Ahora, todo el Nuevo Testamento agarra la luz del Antiguo Testamento y alumbra desde el Nuevo Testamento hacia donde usted y yo vamos a llegar, porque es el periodo de la gracia. ¿Hacia dónde alumbra? A la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, entonces, por eso le decía que este es un versículo que incluso hay iglesias que pelean por este versículo.
Yo hablo, quiero ver cuánto me queda, 3 minutitos. Quizás voy a tocar ese tema para mencionarlo. Les voy a tocar un tema más espinudo que eso de los profetas, si sí o si no. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Y si yo le enseño versículos en que dice que se pierde? Hebreos 6. Ahí ya que usted me sacó Hebreos. Ya va a ver. Solo vamos a ver uno por tiempo. Sí. Hasta allí habla una idea, por eso hay un punto y aparte. Habla de lo que, dejando ya los rudimentos, o sea, lo que era el rudimento. Sigamos, versículo 3. Y esto es lo que vamos a hacer si Dios lo permite. Oiga lo que dice el versículo 4, es clave para eso, para esa idea que estamos hablando. Ok, paramos ahí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o salvados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sigamos, versículo 5. Recibieron lo que Dios tenía, dice, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, o sea, saborearon la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, vieron la obra de Dios hecha a través de ellos. Versículo 6 es el que rebota muy fuerte. Mire lo que dice. Versículo 4. ¿Perdón? Ok, veámoslo de nuevo. Desde el versículo 4 comienza la idea. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, dice, es imposible que estos que saborearon todo, versículo 6, y recayeron, o sea que pecaron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Es imposible que sean renovados. Y entonces la salvación se pierde. Pastor, la salvación no se pierde. Sí, hermano, no solo hay uno. Oiga esto, porque esto es para maduros, por eso lo damos los miércoles y no lo damos los domingos. En la Biblia usted puede encontrar para las dos cosas. Ese es el versículo clave de que la salvación se pierde. Pero le puedo citar por el otro lado, donde la salvación no se pierde. Porque se lo voy a poner así fácil de un versículo que no necesitamos buscarlo de memoria, buscarlo porque ustedes lo saben de memoria. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si Él me salva hoy, y si Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, no va a cambiar en el futuro. Él sigue siendo el mismo. Amén. Ok. Yo sé que este me espinudo. Y dije, solo tengo 4 minutos. A lo mejor quizás debería haberlo tocado al principio, ¿no? Pero le vamos a dar una chance nomás. Ese es la médula. Usted y yo tenemos que vivir como que si la vamos a perder. O sea, hay que cuidarlo. Se me puede perder. Pero sé que no lo voy a perder. ¿Por qué?
con este término, porque ya vi que pues, yo creo que lo vamos a tener que tocar en el otro día. Vaya a Pedro. La segunda de Pedro, no, la primera de Pedro. Vamos a ver, ya le voy a decir cuál versículo es. ¿Dónde están los que dice que eran de nosotros? No, que estaban con nosotros. ¿Dónde está? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, 3:6. No, no es ese. No, Pedro es. Puedo equivocarme. No, ya estoy diciendo lo que decíamos antes, ¿verdad? Todos podemos equivocarnos, no debo pensar que no me voy a equivocar. Buscarle una concordancia. Eran de nosotros. Sí. No, pero no es ese versículo, hermano, es Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Vamos a ver, hermano. Correcto, ese es, hermana, gracias. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen, ¿qué dice? Está conmigo, búsquelo. Primera de Juan 2:19. Es clave que veamos ese versículo para terminar la idea esa que le estoy exponiendo. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, que estaban en la iglesia, fueron los que caminaron a la par de Jesús y todas las cosas. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran, ¿qué dice? Permanecido con nosotros. Hermano, eso es la diferencia. Usted y yo permanecemos en el Señor siempre. Usted no es cristiano para 1 año o 2 años, o cuando llega un testigo de Jehová y le enseña un versículo como este y le dice, mire, la salvación se pierde. Y usted ya comienza a dudar. No, que los 144,000 son los únicos que se van a salvar. Y usted comienza, le estoy tocando temas así, de los que pueden salir así en el camino. Por eso los miércoles tocamos así y platicamos. El día domingo no podemos estar haciendo así. Para que usted crezca. La salvación, yo tengo que vivir como que la voy a perder. Pero sé que no la voy a perder. ¿Por qué? Porque permanezco en el Señor. Cuando yo me aparto, es que estaba, pero no era. Estaba con ellos, pero no era de ellos. Usted y yo venimos en el Señor y de aquí no me muevo por más que me enseñen pecado. Salgo, me equivoco, pero regreso, porque yo soy de los del Señor. Usted y yo tenemos que vivir pensando que se puede perder. Y no es deducción mía. Esto lo dijo un teólogo hace casi 400 años. Tenemos que vivir como que se va a perder, aunque sabemos que no se va a perder. ¿Y por qué no se va a perder? Porque yo siempre voy a estar haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. Así es como tenemos que vivir, pensando se puede perder. Pero como se puede perder, yo mejor me quedo aquí para que no. Y no se va a perder porque yo siempre voy a estar de los que estoy, no soy de los que me salí, soy de los que estoy en el Señor. Usted viene y está en el Señor de aquí hasta que el Señor venga o nos lleve. ¿Va a haber momentos de duda? Sí, como los que estamos hablando de Juan el Bautista. Hay momentos en que usted dice, no, pero es que dan ganas de echarse una canita. Sí. Dan ganas de repente del día domingo quedarse acostado, pastor. Pero me levanto porque sé que soy de Dios y sé que vengo a adorar al Señor. Usted me pregunta a mí como pastor, hay veces que no le dan ganas de quedarse dormido, ¿cómo no? Yo tengo 2 días críticos para mí. Uno es el martes y otro es el domingo. Yo a trabajar vengo a las 10 de la mañana. Me voy a las 7 o a las 8. Yo termino de trabajar ahorita, que para mí esto es mi trabajo de todo el día.
colegio, Insafor, la iglesia. Ese es mi trabajo todo el día. ¿A qué hora voy a terminar yo de trabajar hoy? Como a las 8 que cerremos. O sea, comencé a las 10 de la mañana, trabajo 10 horas. Muchos trabajan 8, yo trabajo 10. ¿Por qué es crítico el domingo? Porque el domingo no vengo a las 10, vengo a las 7:30, 8. O sea, 2 horas antes, duermo 2 horas menos. Y además, como normalmente estoy todavía repasando el sermón el día anterior, me acuesto más noche. El día martes vengo a predicarle a los hipotes a las 7, todavía madrugo más. Vengo 7:15, 7:20, que es la hora que me toca. Pero el día lunes me toca la reunión con mi pastor. Y la reunión con mi pastor es de 8:30 a 10:30. Y a veces llegamos hasta las 12:30. Entonces a esa hora me voy a acostar. 12:30, 1. En lo que me duermo, porque voy manejando a mi casa, se me da 1:15. Y me toca levantarme más temprano de lo que siempre me levanto. Viene con un gran speed, así que quedarán. No, vengo con sueño. ¿Pero lo voy a dejar de hacer? No, hasta que el Señor me lo permita. Y yo le he pedido por lo menos 85. Ya hay 85 para allá, que yo sienta que ya el Señor me diga, va, venite, me voy. Ahora, cuando el Señor me diga, venite, me voy a ir. Y le voy a decir, Señor, aquí estoy. Cuando Él diga, no me voy a poner de necio como Juan el Bautista, a querer seguir haciendo cuando ya no me toca hacer. Porque dan ganas. Antier estábamos reunidos con mi pastor y hablando de eso. Dice, uno tiene que saber identificar. Y tocábamos temas, no de Juan el Bautista, lo tocábamos por otra cosa. ¿Y qué hace cuando uno termina de hacer la obra que Dios lo mandó? Yo le digo, seguir haciendo más. Tengan cuidado, me dijo. Porque si usted comienza a hacer más de lo que ya Dios esperaba que usted hiciera, entonces ya está desobedeciendo a Dios. Yo le pedí 85 años. Si Él me quiere dar 84, gloria a Dios. Si me quiere dar 86, gloria a Dios. Si me quiere dar más, si me quiere dar menos, ¿qué es lo que debo buscar yo? La voluntad de Dios. Amén. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Ninguna de las dos posiciones es motivo de pleito. Debo vivir como que se pierde y debo saber que no se pierde. ¿Con quiénes? Mire qué terrible es esto. Unos hermanos dicen, se pierde. Otros hermanos dicen, no se pierde. Pero la lucha nuestra no es ni contra estos hermanos ni contra otros hermanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por los que no lo conocen a Jesús y a eso llevémosles la palabra. A mí cuando alguien se pone necio que me dice, sí se pierde, pues si usted la quiere perder, piérdala. El otro dice, no, no se pierde. Pues si usted cree que no la va a perder, ahí después le pregunta al Señor qué le pasó. Amén. Esa no es nuestra lucha principal. Nuestra lucha principal es salvar lo que se había perdido y nosotros mantenernos en el camino del Señor. Amén. No son los puntos doctrinales los que nos salvan. Lo que nos salva es creer en Jesús. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre, gracias le damos, Dios. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares y ayúdenos a discernir de su palabra a través de su Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.